¿Listo? Bien. Ahí está. En el primero de los ejercicios decía, un equipo deportivo gana ante cierto rival con probabilidad 0,2, pierde con probabilidad 0,4 y empata con probabilidad 0,4 también. El equipo juega 5 veces contra tal rival, en idénticas condiciones. Si la variable aleatoria X es número de juegos que el equipo gana entre estos 5, asumiendo que los juegos son independientes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bueno, lo primero que hay que darse cuenta en este ejercicio, que esa variable, número de juegos que el equipo gana entre 5, es discreta, porque puede ganar 0, 1, 2, 3 o 4 o 5 partidos de los 5, así que el rango es finito, va a ser una variable discreta. De las discretas que vimos, cumple los requisitos para tener distribución binomial. ¿Por qué? Porque hay un éxito y un fracaso. El éxito es que gane, ¿sí? Y el fracaso sería tanto que empate como que pierda, ¿sí? Así que hay éxito y fracaso, dicotomía. Después en el enunciado me aclara que hay independencia también entre un partido y otro partido. Y además, la probabilidad de éxito, o sea, la probabilidad de ganar, siempre es la misma y dice en el enunciado que vale 0,2. Así que estamos seguros que es una binomial de parámetros n y p y el n5 y el p02. Para saber cuál de las afirmaciones es verdadera, vamos a ir probando una a una. La esperanza, ¿cómo se calcula la esperanza de una binomial? Es n por p, es decir, 5 por 0,2 vale 1. Así que la primera ya es falsa. El chat, no alcanzo a ver lo que está en el chat. Yo lo voy respondiendo, no te preocupes. Bien, perdón, listo. La varianza de una binomial ya sabemos que es n por p por 1 menos p. Haciendo la cuenta da 0,8. Por ende, la 1 y la 2 son incorrectas. Las otras se refieren a probabilidades. Entonces, la probabilidad de que el equipo gane una vez por lo menos. Eso es al menos 1 y es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1. Por propiedad del complemento es 1 menos la probabilidad de que x sea menor estricto que 1, y eso es 1 menos la probabilidad de que x valga 0, porque es discreta, antes del 1 toma el valor 0. Eso sería 1 menos la función de frecuencia en 0, la función de frecuencia de la binomial, n tomados de acá, p a la k, 1 menos p a la n menos k. En este caso particular, reemplazando por los valores n5 y p02, llegamos a 1 menos 0,8 a la quinta. Así que la correcta era la D. Las otras no eran verdadera ninguna, ¿sí? El enunciado 2 decía, ¿para qué valores de probabilidad de B igual P son los eventos A y B independientes, sabiendo que la probabilidad de A vale 0,4 y la probabilidad de B complemento dado A vale 0,2? Bien, hay muchas maneras de resolver este ejercicio, algunas más cortas, otras más largas, todas van a ser válidas siempre y cuando usen las definiciones o propiedades. La manera más cortita de resolverlo era usando la propiedad de que A y B son independientes, si solo si A y B complemento también lo son. Entonces, una de las definiciones de independencia era que la probabilidad de B complemento dado A, saber que pasó A no influye y coincide con la probabilidad de B complemento. Entonces, usando esta definición, sabíamos que la probabilidad de B complemento vale 0,2. Por propiedad de complemento, entonces, la probabilidad de B va a ser 1 menos la probabilidad de B complemento y por ende era 0,8. Así que podíamos resolver que la probabilidad de B era 0,8 en un renglón usando estas propiedades. Si hubiese sido un parcial presencial, tendrían que haber justificado con esas propiedades. Otra manera un poquito más larga, pero que no estaba mal tampoco, es planteando la definición formal de la probabilidad de B complemento dado A. Era la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de A, ¿sí? Entonces, despejando de ahí, se obtiene lo que también se conoce como regla de la multiplicación, que la probabilidad de A intersección B complemento era la probabilidad de B complemento dado A por la probabilidad de A. Eso da 0,08. Teniendo ese dato, podemos encontrar la probabilidad de la intersección. ¿Cómo? Recordando una de las propiedades que se vieron al comienzo, de que la probabilidad de A intersección B complemento, que si hacemos el diagrama de Venn sería como una media luna lo que uno quiere averiguar, o sea, que esté en A y no en B, era a toda la probabilidad de B sacarle la probabilidad de la intersección entre A y B. Esto se puede despejar la probabilidad de intersección B y llegamos a que vale numéricamente 0,32. Para saber cuánto vale la probabilidad de B, tenemos que usar la definición de eventos independientes, pero la otra.
acá dice un dividido, pero un por, perdón. Son independientes A y B si la probabilidad de la intersección entre A y B era igual al producto de las probabilidades. Insisto, acá tiene que ir un por, ¿sí? Entonces, de esta ecuación se puede despejar lo que uno quiere y llegábamos a que la probabilidad de B vale 0,8, ¿sí? Hasta ahora, no sé si quedó alguna duda. El Yo lo 3, hice de esa manera ese, bien, del segundo módulo. El de primero las no dos, lo pude, el primero lo perfecto. salté. De las dos maneras se podía hacer. Yo prefería la primera porque era más cortita nada más. Como son dos definiciones equivalentes, el 8 lo hace Enrique en un ratito, la respuesta correcta era 1 sobre 28, les aviso. El 4 ahora lo hace Agus en un segundo. El 5 lo hace Agus en un segundo. Y ahora sigo charlando con el 6. El 6 dice, el número de fallas producidas por cierta máquina es una variable aleatoria con distribución Poisson, con promedio 0,4 fallas durante periodos de 24 horas. Acá estaba la trampita, que eran periodos de 24 horas. ¿Cuál es el tiempo medio o esperanza en horas entre dos fallas sucesivas de la máquina? Este era para usar la relación entre Poisson y exponencial. Por un lado tenían que definir la variable x, que es número de fallas en t horas, que es Poisson con lambda, un proceso temporal de Poisson, en lambda es igual a c por t. El c, que es la tasa del proceso, decía que era 0,4 cada 24 horas, ¿sí? Así que este es el valor de c. En lambda va a ser 0,4 sobre 24 horas por t horas que se consideren. Simplificando, llegamos a que en lambda era 1 sobre 60 por t. Ahora, lo que nos piden es el tiempo medio, así que no nos interesa la variable x, sino una nueva variable t que mide el tiempo transcurrido entre dos fallas sucesivas en horas, ¿sí? Entonces, esta variable t, por la relación entre Poisson y exponencial, sabemos que tiene distribución exponencial. ¿Con qué lambda? El lambda del exponencial es la tasa del proceso de Poisson, así que era 1 sobre 60. Pero lo que pedía era el tiempo medio, o sea, la esperanza de t. Y sabemos que la esperanza de una variable aleatoria exponencial es el inverso de su parámetro, así que da 60. Por ende, la respuesta correcta es que la media vale 60. El 7 lo hace Agus en un segundo. El 8 es el clásico de teorema de Bayes, ¿sí? Dice, una máquina operada por un trabajador produce un artículo defectuoso con probabilidad 0,01 si el trabajador sigue exactamente las instrucciones de operación de la máquina, y con probabilidad 0,03 si no la sigue. El operador sigue las instrucciones exactamente el 90% del tiempo. Entonces, la probabilidad de que el operario haya seguido exactamente las instrucciones en el momento de producción, cuando se encuentra que un artículo elegido al azar producido por él no es defectuoso, es, y daba muchas opciones. Lo primero que hay que hacer, como siempre decimos, es modelizar. Para eso tenemos que definir los eventos, decir qué probabilidad tienen, y antes de usar el teorema, verificar que se cumplan las hipótesis. ¿Qué eventos son los que están implicados acá? Por un lado es el evento y el operador sigue las instrucciones, ¿sí? Que me dicen en el enunciado que en el 90% de los casos lo hace, así que la probabilidad de I es 0,9. Hay otro evento que está dando vuelta que sería el complemento de I, que es el operador no sigue las instrucciones, no lo definí porque no es necesario, y sabemos que la probabilidad de I complemento es 0,1 por propiedad de complemento. ¿Qué es lo que se cumple? Que los eventos I e I complemento forman una partición del espacio muestral, o sea que unidos dan omega y que la intersección da el conjunto vacío. Además, son probabilidades no nulas, ¿no? La probabilidad de I y la probabilidad de I complemento son mayores estrictos que 0. Estas tres hipótesis son lo que se necesitan para aplicar la fórmula de probabilidad total. Y para el teorema de Bayes se necesita una cuarta hipótesis. ¿Qué otro evento está envuelto? Que el artículo sea defectuoso o no. Y las probabilidades condicionales que daban acá, fíjense que dice, una máquina produce un artículo defectuoso con probabilidad 0,01 si el operador sigue exactamente las instrucciones. Ese sí era una probabilidad condicional. Así que es la probabilidad de ser defectuoso
si o sabiendo que siguió las instrucciones, que era lo que habíamos llamado I. Por eso la probabilidad de D dado I es la que vale 0,01 y la probabilidad de D dado I complemento es la que vale 0,03. Es importantísimo que vuelquen bien los datos del enunciado. Por fórmula de probabilidad total, sabemos que la probabilidad de D es, no la anoté, pero es la probabilidad de D dado I por la probabilidad de I más la probabilidad de D dado I complemento por la probabilidad de I complemento. Hacemos esa cuentita como cálculo auxiliar y nos da 0,12. Como la probabilidad de D nos da mayor estricto que 0, vamos a poder aplicar el teorema de Bayes, que era el último requisito. El enunciado lo que pedía era la probabilidad de I dado D complemento. ¿Por qué pedía eso? Si volvemos al enunciado, dice en la pregunta final, la probabilidad de que el operario haya seguido las instrucciones, eso sí, cuando, o sea, cuando se sabe, eso es una condicional, cuando no fue defectuoso, ¿sí? Entonces es la probabilidad de I dado D complemento. Usamos o teorema de Bayes directamente, como lo que aplicamos acá con Agustina, o podemos usar paso a paso la definición de probabilidad condicional y deducirlo, ¿sí? Entonces, usando directamente el teorema de Bayes, en el denominador nos queda la probabilidad de D complemento, que por propiedad del complemento es 1 menos lo que habíamos averiguado antes. Y arriba, en el teorema de Bayes, lo que se está usando es la regla de la multiplicación, por eso queda 0,99 por 0,9 dividido 0,988, que era exactamente una de las opciones en esta manera aleatoria del parcial, era el inciso A, pero no en todos aparecía siempre en el A, ¿sí? Bien, por mi parte, si querés poner en pausa, Agus, y seguir vos y los chicos. Qué bien. Ahí está, arrancamos. Entonces, yo otra vez voy a mostrar 4 ejercicios y los otros 4 ejercicios les tocan a Enrique. Entonces, uno es este, dice, se compran 100 bolsas de fertilizante de contenido nominal de 5 kilos cada uno. El verdadero peso de cada bolsa, sin embargo, es una variable aleatoria tal que el peso medio de las bolsas es de 5 y el desvío típico es de 0,4. Dice, la probabilidad aproximada de que la cantidad total de fertilizante comprado sea menor a 490 kilos es. Entonces, obviamente lo primero que tenemos que hacer es modelizar el problema. Fíjense que la variable era XY, el peso de la iésima bolsa en fertilizantes, pero en ningún momento en el enunciado dice cuál es la distribución de la variable. Por lo tanto, la distribución es desconocida. Pero, aunque la variable sea desconocida, les daban cuál era la esperanza y cuál era la varianza. ¿Sí? La esperanza en este caso era 5, y la varianza no, el desvío era 0,4. Entonces, fíjense que pedía calcular la probabilidad aproximada de que la cantidad total de fertilizante comprado. Y decía que se compraban 100 bolsas. ¿Sí? Entonces, como pide la probabilidad de la cantidad total, lo que tenía que calcular era la probabilidad de la suma de todos los pesos. ¿Sí? Acá está escrito así, o lo pueden escribir x1 más x hasta 100. Entonces, toda esa suma tenía que ser menor que 490. Acá lo que hicimos fue primero estandarizar, ¿sí? Por, digamos, la media y la varianza de la suma. ¿Se acuerdan que nosotros por TCL podíamos aproximar, ¿sí? A cualquier distribución a una normal 0,1, si el n era mayor o igual que 30. Entonces, acá restamos la esperanza de la suma y dividimos por la raíz de la varianza de la suma. Hicimos lo mismo, entonces llamamos z a toda esta variable que tiene distribución aproximada, eso es importante, normal 0,1, ¿sí? Porque estamos aproximando por TCL, eso daba menos 2,5, y la respuesta correcta era 0,062, que estaba así, hasta ahí terminaba en el parcial. Ahora, vamos a este que era uno de Poisson. Dice, una imprenta comete errores de impresión según una distribución de Poisson con un parámetro de 3 errores por página. Dice, si se analizan al azar 2 páginas cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que haya lo sumo? Que acá les daba la ayuda que era como máximo o como mucho, 4 errores. Entonces, lo primero de vuelta, definimos la variable, como definimos cualquier Poisson, número de errores de impresión en 2 páginas. Y lo que tenían que calcular acá era el parámetro de la distribución, que es lambda. Siempre definimos a lambda como C por T. Acuérdense que C es la tasa. Y en este caso decía que se cometen 3 errores por página. Entonces es
C es 3 por página. Y como la variable la calculamos cuántos errores hay, no en una, sino en dos, el T era 2. Por lo tanto, lambda 3 por 2 es 6. Y lo que les quedaba ahora era calcular la probabilidad. Como decía, ¿cuál es la propiedad? Como decía, ¿cuál es la probabilidad de que haya lo sumo 4 errores? Era la probabilidad de X menor o igual que 4, que es lo mismo que el acumulado en 4, y con la tabla de Poisson encontraban este resultado. Es decir, la respuesta correcta es 0,285. ¿Sí? Ahora vamos al que este lo hizo Meli. Y vamos a este que también tenían que usar TCL. Fíjense que dice, sea x1 hasta 36, una muestra aleatoria simple de una variable exponencial con parámetro lambda 1 sobre 100. Es decir, ya les da la función de distribución de la exponencial, que es 1 sobre lambda, la exponencial lambda por x, menos lambda por x, que es lo que está escrito acá, para x mayor o igual que 0. Entonces, utilizando la notación usual de normal con mu sigma cuadrado, se puede afirmar que la variable aleatoria, acá está definida como b, que es el promedio, porque fíjense que es x sumo todas las variables de 1 a 36 y divido por el n, tiene distribución aproximadamente, y tenían que decir cuál de las distribuciones era la correcta. Entonces, fíjense que el enunciado dice que x1, x36 es una muestra aleatoria. ¿Qué significaba que era una muestra aleatoria? Que las variables, ahí me saltó un cartelito, que las variables eran independientes entre sí e idénticamente distribuidas. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a poder aplicar después TSL. Y por otro lado, como cada una de estas variables tenía distribución exponencial, nosotros podíamos encontrar el parámetro que era 1 sobre 100, que se los daba el enunciado. ¿Sí? Entonces, por otro lado, sabemos que siempre la distribución del promedio es aproximadamente normal si el n es mayor o igual que 30, y si las xy son una muestra aleatoria, con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Entonces lo que acá tenían que ver es cuál era la media y cuál era la varianza del x raya. Entonces, como les decía hoy, como las xy tienen distribución exponencial, nosotros podemos encontrar la media y la varianza. Acuérdense que siempre la esperanza de una exponencial es 1 sobre lambda, y como en este caso lambda era 1 sobre 100, la media nos queda 100, y lo mismo con la varianza, que de cualquier exponencial siempre es 1 sobre lambda cuadrado, entonces despejando nos quedaba en este caso 10.000. Reemplazando en esta formulita, que era la que ustedes siempre saben de cuál es el promedio, nos daba que x raya tenía distribución aproximada, ¿sí? Siempre aproximada, no es normal, ¿sí? 100, y acá les quedaba 100 al cuadrado sobre 36, lo mismo que acá está resuelto el 100 al cuadrado. ¿Sí? Esta era la respuesta correcta. Y después el otro es, nosotros los tenemos numerados, pero para guiarnos nosotras, pero a ustedes les salieron obviamente en otro orden. Era de bidimensionales, que decía, consideremos dos variables aleatorias, x e y, tales que x tiene función de densidad, esta que está acá, ¿sí? Que dice, vale 1/4 por x al cubo, si x está entre 0 y 2, o 0 en caso contrario, e y tiene distribución uniforme en el intervalo 0, 2. Entonces decía calcular la probabilidad de y mayor que 2x. Entonces, fíjense que lo que les daban eran las marginales, y algo muy importante es que les decía que las variables eran independientes, ¿sí? Entonces, por un lado tienen las marginales. La marginal de x, esta función que está acá, que está escrita. Y por otro lado, lo que decía que y tiene distribución uniforme. Y nosotros lo que sabemos siempre que una variable tiene distribución uniforme, su función es 1 sobre b menos a. Que en este caso les terminaba quedando un medio para los y entre 0 y 2. Y como les decía, las variables son independientes, entonces aplico la propiedad de independencia, que la función conjunta, ahí quedaron dos iguales, pero es un igual, es el producto de las marginales. Entonces en este caso la función les quedaba 1/8 por x al cubo, si x estaba entre 0 y 2, e y estaba entre 0 y 2. Si les quedaría un cuadradito la región de la función, el dominio. Y lo otro que teníamos que calcular era la probabilidad de y
mayor que 2x. En este caso era fundamental que lo grafiquen. Si no era, no sé si imposible, pero, pero casi de graficar de calcular la probabilidad. Entonces, lo que tendríamos que graficar acá es la recta y igual 2x. Lo que va a hacer es que el cuadrado lo separa en dos regiones, el cuadrado delimitado por estas rectas, y en este caso tenían que tomar la sección de arriba, digamos. Acá está, ven que les va a quedar un triángulo delimitado por el eje Y, la recta igual 2x y la recta horizontal igual a 2. Entonces, x acá pusimos que va de 0 a 1, x de 2x a 2, de la función conjunta, haciendo todas las integrales, que las hicimos 2 veces, da 0,012. Esa era la respuesta correcta. Y ahí termina.